La sociedad perdió el norte. El diablo está seduciendo a la humanidad por una simple cosa: placer, placer, placer. Entonces hoy, nada más está mal. Cualquier ropa que uses no está mal. El adulterio ya no es más errado. Vemos podcasts de artistas diciendo que el adulterio forma parte de la vida. Ahora tenemos relaciones abiertas. Entonces ya no es más la relación con una persona, fidelidad, amor a una persona. No, relaciones abiertas. Tenemos relaciones. Placer, placer, placer. No importa si estoy usando personas. Y el diablo va tan lejos, él va tan lejos, él va tan lejos, que llega un momento en que para tener placer, aunque tengas que utilizar a un niño, que es lo que el diablo va haciendo, y puedes mirar en nuestro mundo de hoy. Entonces, mucha gente hoy quiere que el placer con un adulto, con un niño, sea normal, sea válido, sea aprobado. Gente, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde estamos yendo? El diablo está ilusionando con tu placer. Tengo placer para ofrecerte. Pero esa es la ley del mundo. Esa es la ley del demonio. Además, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19? Sabemos que somos de Dios, sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo ya conoció el poder del maligno. Ese mundo está comandado por el demonio. Y si el mundo es comandado por el demonio, ¿cuál es la ley del mundo? La ley del mundo es placer. Entonces, el placer ha entrado y ha contaminado todo, incluso los dibujos hoy en día. Antiguamente podías poner un dibujo para que tu niño lo viera tranquilamente. Los dibujos de distribuidoras famosas ahí, podías ponerlo libremente, tranquilamente, y el niño se divertía, el niño jugaba. Hoy en día los dibujos están viniendo con malicia. Y el diablo tiene algo tan bueno y tan fácil en la mano para seducir a la humanidad: el placer. Entonces, el diablo es aquel que hipnotiza a las personas y dice: mira, tengo placer para darte. Tengo placer para darte. So que el diablo es sucio. Él te va a dar placer a cambio de la pérdida de tu libertad. Él te va a dar placer ¿a cambio de qué? A cambio de que pierdas tu dignidad. A cambio de la falta de respeto hacia las personas. Entonces, una persona ahora empieza a venderse. Gente, qué absurdo, qué absurdo, qué absurdo. Miren el Instagram de las personas hoy en día. Es una, disculpen, pero es una verdadera revista de gente desnuda. Yo repito. Antiguamente tenías que ir al kiosco a buscar la revista de mujeres desnudas, de hombres desnudos y hombres que tenían sensualidad. Entonces ibas allí, años atrás, tenías que ir a la tiendita, a la tienda, al kiosco para comprar algo así. Hoy abres el Instagram de las personas mostrando su cuerpo abiertamente. Y se volvió moda, se volvió moda. Entonces la persona va sacando fotos así, mostrando su intimidad, mostrando partes de su cuerpo que solo el esposo de la persona debería ver, solo su esposa debería ver. ¿Es eso lo que le gusta al diablo? La sensualidad levantó un trofeo de deshonra contra ellos y expuso su vergüenza al escarnio público. La sensualidad mostró lo que convierte a los hombres en bestias. ¿Lo ves? Es el mismo Gregorio de Niza quien habla. La sensualidad mostró lo que convierte a los hombres en bestias. Y el ser humano, por causa del placer, se convierte en una bestia cuadrada. Entonces, mi hermano y mi hermana, en nombre de Jesús, no actúen por placer, no sean esclavos de sus placeres. Mortifique, 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 mortifique ese deseo de embriaguez,
Mortifique ese deseo de droga. Mortifique ese deseo de sexo. Mortifique ese deseo de masturbación. Mortifique ese deseo de pornografía. Mortifique, mortifique, mortifique. Mortifica ese deseo de querer exponer tu cuerpo en internet. Mortifica ese deseo, mi hijo. Bajo el impulso irracional de los animales, la licenciosidad, se olvidaron de su naturaleza humana. No ocultaban el exceso, sino que se adornaban con la deshonra de la pasión y se embellecían con la mancha de la vergüenza, mientras se revolcaban como cerdos en el lodazal viscoso de la impureza, a la vista de todos. Y cuando la persona llega a la cúspide de la impureza, no tiene miedo de vivir la impureza frente a todo el mundo. Y lo que vemos en programas de televisión es una vergüenza. Lo que vemos en algunas fiestas es una vergüenza. Y de repente comenzamos a escuchar en la fiesta de cierto famoso: lo que sucede allí es vergonzoso. No sé cómo pueden dormir tranquilos pensando en sus hijos. Pero cuanto más vergonzoso, más la sociedad aplaude. Perdemos los valores de familia, perdemos los valores de honestidad, perdemos los valores de castidad, perdemos los valores de templanza, perdemos los valores de pudor. Perdimos los valores más sagrados de la humanidad por causa de mero placer. Y sabes que una búsqueda de placer es siempre egoísta. Egoísta. En verdad, tú que vives por placer, eres egoísta. Me parece tan bonito cuando el catecismo de la Iglesia Católica condena el pecado de la manzana. Ahí el catecismo empieza a explicar: ¿pero por qué no se puede masturbar? Porque es un acto egoísta. Entonces, es tener relaciones sexuales contigo mismo. Aquí tienes un consejo. Si hoy aprendiste que el poder del placer es tan fuerte, que el poder de la sensualidad es tan fuerte, ¿qué tienes que hacer, hijo mío? Tienes que alejarte de eso. No puedes creer que eres fuerte, no. No creas que eres fuerte, no. Que vas a aguantar, que eres virtuoso. Ahora eres un hombre de Dios. No, 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 no. Entiende que en este momento todo el mundo es débil, ¿ves? Todo el mundo es débil. Entonces, ante la sensualidad, ante el placer, no podemos pensar que ahora somos fuertes. No. Mantente siempre en la humildad. Soy débil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Corre, aléjate, 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 aléjate. Si no, va a salir mal. Va a salir mal. Entonces, ¿por qué cayeron con las hijas de Moab? Porque se acercaron. Porque David, el gran David, cayó en adulterio. ¿Por qué? Porque se quedó mirando desde el balcón. En vez de irse, no. Siguió mirando. Así que, miren, gente, en estas cosas, aléjense, váyanse, corran, apaguen la televisión, apaguen, saquen el celular de su cuarto, hagan algo, espabilense, corran. De lo contrario, esa enfermedad puede encontrar alguna abertura en ti, como fuego cuya propia proximidad causa una llama maligna. Y la sensualidad es terrible. Por eso estoy diciendo, corre. Porque si te acercas solo un poquito, no, solo voy a ver un poquito. Pero no hay problema, solo un poquito. Solo voy a echar un vistazo. En ese vistazo que des, hijo mío, el fuego de la sensualidad es tan fuerte que ya puede estar atrapándote. Corre, no des oportunidad. En realidad, es tu cuerpo hablando: ¿qué voy a hacer? 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 Te vas a quedar queriendo. Te vas a quedar queriendo. Hablé yo. Y yo que ya he caído tantas veces en todo esto de lo que está hablando, ¿qué tengo que hacer? Estoy en el infierno. No, no si te arrepientes. Arrepiéntete. Arrepiéntete de esa vida disoluta que llevaste. Arrepiéntete de esa vida placentera que llevaste. Ve un día al sacerdote. Confiésale todo a él. Dile: Padre, estoy aquí arrepentido de todas las cosas inmorales que oí, que vi, que practiqué. Hable con el sacerdote. Confiese, pida perdón. Y listo, mi hijo. Está perdonado. Dios es el Dios que perdona. Y usted se aleja de eso. Tome una actitud en su vida. Entonces se aleja de esas cosas y listo. Ahora, una persona que no quiere arrepentirse y quiere continuar en esa misma vida, yo ya no lo garantizo. ¿No hay manera de entregarse a una vida mundana y al mismo tiempo ser Dios? No, 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 no. Entonces, te digo, mi hermano y mi hermana, no vivas una vida de placer. Y para no vivir una vida de placer, tendremos que mortificarnos
Tendremos que guardar la castidad. Tendremos que cuidar nuestra carne. Tendremos que protegernos de la lujuria. Necesitaremos protegernos de la gula. Necesitaremos protegernos de la pereza. Necesitaremos protegernos de la vanagloria, de la vanidad, de la avaricia. Pero hagamos. Aprenda de una vez por todas que el placer que el diablo te ofrece es un anzuelo. Y presta atención, el placer es pasajero. Entonces ellos fueron allí, tuvieron relaciones con las hijas de Moab y después se acabó. El placer acaba, el placer es pasajero. ¿Y qué queda? ¿Qué queda es el dolor en el alma? ¿Qué queda es el pecado? ¿Qué queda es la infidelidad a Dios? Lo que queda, el salario del pecado es la muerte. El diablo no puede hacer que el infierno sea atractivo, pero puede hacer atractivo el camino hacia el infierno. El salario del pecado es la muerte. Eso es lo que el diablo nunca te contará. Frente a todo el placer que el diablo ofrece, él simplemente no dice que después de todo vendrá la muerte. Entonces, el diablo provoca. Ve allí. Ve allí a tener relaciones sexuales con las hijas de Moab. Ve allí. Y después de que las tienen, el diablo no avisa que después habrá muerte, habrá flagelo. Y ahora mueren los dos. Una vida de placer es una vida de muerte, muerte espiritual. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor traer muerte a tu cuerpo, para que tu espíritu tenga vida, que traer placer para el cuerpo, para traer muerte espiritual para ti. San Alfonso María de Ligorio va a decir que a través de la lujuria, a través del placer, es el arma más poderosa que el demonio tiene en la mano. Hermanos y hermanas, es verdad, el mayor pecado no es el pecado del sexo. Es verdad, el mayor pecado no es el pecado del placer sexual. Eso es verdad. No es. Tal vez el mayor pecado de todos sea el orgullo, a quien Jesús tanto reprendió a los fariseos hipócritas. Pero esto que San Gregorio de Niza está hablando, de las muchas pasiones que afligen el pensamiento de los hombres, no hay ninguna tan fuerte como la enfermedad del placer. Ahora te tengo que decir una cosa. Quizás no sea uno de los peores pecados, pero es el pecado que el diablo tiene en la mano, más poderoso para hacer caer a la humanidad. La enfermedad del placer. Entonces, puedes mirar los programas de televisión llenos de lujuria. Durante décadas, los programas de televisión en horario estelar, ya no existe eso de que en determinado horario no puede pasar porque hay niños. No. Eso era hace mucho tiempo. Hace muchas, ya tiene décadas. Entonces, ¿cuántos programas? La mayoría de los programas de la televisión abierta secular. ¿Cuántos? La mayoría de ellos todos con lujuria, incitando en la humanidad el placer. Porque el placer atrae personas que traen audiencia, y la audiencia trae dinero. Entonces, puedes mirar las músicas de hoy, todas llenas de lujuria. ¿Cuáles son las canciones que están liderando las listas en el mundo? ¿Cuáles son las canciones más escuchadas? Gente, las canciones más escuchadas del mundo no son las canciones de la iglesia. Las canciones más escuchadas del mundo no son las canciones de Dios. ¿Cuáles son las canciones más escuchadas del mundo? Son las que tienen lujuria, porque es el arma más poderosa que el demonio tiene para tener a las personas como esclavas. Vas a ver al propio Gregorio de Inicio, un padre del siglo III, diciéndote eso. El ser humano es una bestia realmente. El ser humano es una bestia que se deja atraer por poco, se deja atraer por nada, por placer. Eso se ha convertido en una esclavitud. El placer es el enemigo difícil de luchar y difícil de superar. Mira lo que Gregorio de Niza está diciendo. El placer es el enemigo difícil de luchar. Estoy queriendo invitarte a esta predicación. A ti luchar contra uno de tus mayores enemigos, que es el placer. Por eso es tan importante la penitencia. Por eso es tan importante el ayuno. Por eso es tan importante una vida de mortificación. Entonces quiero darte un consejo. Mortifica tus ojos. ¿Tienes ganas de mirar aquello que te trajo placer? Renuncia. ¿Tienes ganas de escuchar aquello que te da placer? Renuncia. Forme. Eduque sus ojos para que no deseen solo placer. Eduque sus oídos para que no deseen solo placer. Eduque sus instintos, sus sentidos,
para que no deseen solo placer. Porque si usted sigue dándole todo lo que su carne quiere, llega un momento en que ella lo dominará, lo esclavizará. Y mira, si nos detenemos a pensar, quien otorgó el placer fue Dios. Oye, vamos a pensar un poco ahora. ¿Quién hizo este placer? Ahora voy a quitar el demonio del placer. Porque el placer, en realidad, fue dado por Dios. Fue Dios quien me dio el placer. Fue Dios quien te dio el placer. Entonces, imagina, cuando comes una comida sabrosa, ¿quién es que dio ese placer? Fue Dios. Dios dio ese placer. Cuando comes, sientes placer. ¿Y por qué Dios dio el placer? Es una recompensa. Es para que disfrutes. Incluso también para que busques el alimento. Para que de hecho te alimentes. Para que cuides tu salud. Y como una especie de recompensa, tienes un placer. Fue Dios quien puso el placer en una relación sexual, mi gente. Justamente para que busques la relación sexual. Porque la relación sexual va a generar vida. La generación sexual va a generar amor. Va a generar unidad. Va a generar procreación. Jesús, Dios le dijo a Adán y Eva, crezcan y multiplíquense. Para la recompensa de eso, placer. Ustedes van a tener placer en eso. Para que busquen esa relación. Para que esa relación suceda. Siempre haya unión. Haya procreación. Pero ahí ustedes saben. Todo lo que es de Dios, el diablo puso la mano. El diablo inyectó su veneno. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el placer. El problema es que ahora el demonio inyectó el pecado dentro del corazón del hombre. Y ahora el ser humano presta atención a esto. ¿Ahora qué hace el diablo? El ser humano. Porque no hay problema en que la pareja tenga una relación sexual y sienta placer. No hay problema alguno. No hay problema alguno. Es casado. Puede tener placer. No hay problema en querer comer una comida deliciosa y sentir placer con esa comida deliciosa. No hay problema. Pero ¿qué quiere el diablo? El diablo quiere que quites. O porque de las cosas, quita el propósito de las cosas, el propósito del matrimonio, el propósito del sexo, el propósito de la comida, quita todo. Y el diablo solo quiere que te fijes en una cosa. El propósito es solo tener placer. No estoy preocupado con quién estoy relacionándome. No estoy preocupado por nada. Solo quiero placer por el placer. Ese es mi propósito. Placer por el placer. Por lo tanto, un acto completamente egoísta. Y es placer a cualquier costo. Aunque tenga que traicionar las leyes de Dios, aunque tenga que traicionar los mandamientos, aunque use a las personas como objetos. Y cuidado, déjame darte un consejo. Déjame darte un consejo. Si hombres de Dios, ni siquiera voy a mencionar nombres, pero si la gente de Dios empieza a decirte que no hay nada de malo en ese placer pecaminoso, digo, huye de ese hombre de Dios que dijo a de Dios, porque eso también está lleno de gente que debería enseñar la verdad, gente que debería, si dice que es de Dios, entonces debería hablar de la palabra, pero no. Ahí vas a decirle a la persona, estoy intentando vencer esto aquí, este pecado y tal. No, pero eso no es pecado, no. Eso era pecado antes, pero hoy en día ya no. Quiero que entiendas que lo que fue pecado antes sigue siendo pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana. Si Dios dio a Moisés, ¿qué es el pecado de la lujuria? ¿Qué es el pecado del adulterio? ¿Qué es el pecado de la fornicación? Eso antes continúa hoy y continuará mañana, porque el bien es bien siempre y el mal es mal siempre. No caigas en la ilusión del pecado, no tengas miedo. Si tu ojo te lleva a pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor entrar con un ojo en el cielo que con los dos en el infierno. Palabras de Jesucristo, no son palabras de Fred Gilson. Fuerza, coraje. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.